Hola Vero, buen día, bienvenida. Buen día. Muchas Para, gracias. no, vos sabés todo lo que te quiero y todo lo que te admiro y lo menos que quiero es quedar mal contigo. ¿Te digo algo por el Día Internacional de la Mujer? Bueno, en realidad no se debería decir feliz día porque no es un día feliz. Es un día de reivindicación. Levantá un poquito, perdón, Sí, perdón. el micro. Ahí. Le quiero contar a la gente que en realidad en otras circunstancias yo mismo agarraría el micro y te lo corregiría. Pero ahora estamos separados por una mampara. Nos separa una mampara. En realidad no es un día de felicidad, es un día de conmemoración, ¿no? Y es un día de reivindicación de derechos, de distintos tipos de derechos que tienen que ver con inequidades de género que ocurren en nuestras sociedades en más o menor medida y que, bueno, las brechas de género son diferentes, si bien no podríamos hablar como de tendencias generales, hay países que tienen más o menos problemas en algunas áreas, aunque en general en el mundo, ¿no? Y en la mayoría de los países existen brechas significativas entre los derechos, el acceso a los recursos políticos, económicos, con los que cuentan las mujeres respecto a los recursos con los que cuentan los hombres. Lo entiendo todo lo que decís y aún así siento que no es del todo justo, pero claro, uno puede decir, pero ¿por qué debería resultarte justo a vos que sos varón, no? Podría manejarse eso, pero me salgo para no estar atravesado por una lógica de la que yo puedo formar parte sin de pronto quererlo, una lógica patriarcal, machista, porque estamos todos dentro de las ciencias sociales tienen esa dificultad, ¿no? Que somos nosotros los que nos vemos a nosotros mismos, pero nos vemos a nosotros mismos dentro del asunto que no siempre nos permite objetividad suficiente. Aún así, por ejemplo, yo me reconozco como, antes que nada, trabajador, ¿verdad? Entre otras cosas porque la inmensísima tareas que he desempeñado a lo largo de mi vida he sido asalariado, directa o indirectamente asalariado, ¿no? Y entonces me reconozco trabajador como primer asunto. Y cuando llega el 1 de mayo, igual que el 8 de marzo, es un día de lucha, es un día de reivindicación, es un día de hacer memoria y honrar a las personas que, dijera Silvio Rodríguez, los muertos de mi felicidad, los que hicieron cosas para que ahora nosotros... Y sin embargo, a mí me dicen feliz día, y yo digo feliz día a los trabajadores. Y siento que por eso no dejo nada de lado lo anterior. Es un día que en todo caso feliz de estar en la cresta de la ola, reconociendo lo andado y avisorando lo necesariamente por andar. Sí, está bien, y así debería concebirse el Día Internacional de la Mujer, que en realidad... Entonces termino, cuando yo a una mujer me dan ganas de decirle feliz día, sí, es desde ese lugar. Es desde ese lugar, está bien. Sin embargo, no digo que eso sea incorrecto, ¿no? Pero, sin embargo, lo que quería enfatizar es que no es un día de felicidad, ¿no? El Día de la Mujer, de hecho, está cargado de historias más allá de los números, ¿no? De las estadísticas que muestran diferencias, como decía, más o menos grande en el acceso a distintos ámbitos, ¿no? de reproducción de las sociedades, ámbitos políticos, ámbitos económicos, ámbitos sociales, al acceso a los recursos económicos, el acceso a la tierra, ¿no? Más allá de eso, también el Día Internacional de la Mujer conmemora o recuerda, ¿no? Muchas injusticias que han ocurrido y ocurren en el mundo producto de las desigualdades de género, que al igual que las desigualdades de clase, que es la principal desigualdad que atraviesa las sociedades capitalistas, la desigualdad de género es otra desigualdad que se intersecciona con la desigualdad de clase la mayoría de las veces, y también con otras desigualdades como la desigualdad étnica o de raza, ¿no? La desigualdad de género también, es parte estructural de las sociedades occidentales y no occidentales.
bueno, y las desigualdades de género tampoco se solucionan como algunos piensan, ¿no? Superando las desigualdades de clase, las desigualdades de género persisten aún, ¿no? Cuando las desigualdades de clase intenten mitigarse. Entonces, y detrás de la conmemoración del 8 de marzo, bueno, existen múltiples momentos en la historia de grandes batallas y de sufrimientos de muchas mujeres y de grupos de mujeres, empezando, bueno, por las mujeres, las primeras mujeres trabajadoras, ¿no? Cuando el proceso de revolución industrial ocurre en las sociedades europeas y empiezan a ingresar las primeras mujeres a las fábricas, y también la lucha de las sufragistas, ¿no? La lucha de las sufragistas a comienzos del siglo XX, a fines del siglo XIX, en algunos países, que fue la lucha por el sufragio, fue en algunos países una lucha muy dura, ¿no? Donde incluso las mujeres fueron torturadas por reivindicar sus derechos al voto, algo que en la actualidad nos parece normal, ¿no? Pero que no lo era, ¿no? Y no lo era, hace un siglo, o sea, no ha pasado demasiado tiempo en eso, que nos parece, 100 años nos parece mucho, pero en realidad en la historia es poco. Mario Delgado Aparaín, apenas unos pocos abuelos para atrás, ¿no? Claro, sí, ahí está, apenas algunas generaciones para atrás, ¿no? Y bueno, y de allí hacia adelante, ¿no? También hay múltiples fenómenos que podríamos seguir narrando, ¿no? Que dan cuenta de fenómenos de gran desigualdad y de sufrimiento que afectan a algunas mujeres solo por el hecho de ser mujeres, ¿no? Es desde actos de violencia basada en género. Ayer en Uruguay y en estos últimos días han habido una serie de femicidios bastante horribles. De hecho, el título principal del país, Salud, de femicidio en Sauce, en luta, actos por Día Internacional de la Mujer, ¿no? Podríamos decir en luta o en todo caso explica por qué todavía es necesario tener un Día Internacional de la Mujer, entre otras cosas por cosas como esta, ¿no? Claro, sí, y hay otros múltiples fenómenos que justifican la existencia de este día, ¿no? No sé, en América Latina muchas mujeres, esto no es tan cercano para Uruguay, ¿no? Y más en estas épocas, pero en América Latina, en los países sobre todo de América Central, muchas mujeres mueren por día, ¿no? Por abortos clandestinos, o muchas mujeres son judicializadas, sobre todo en América Central eso ocurre, y hay denuncias que se presentan de forma sistemática por organismos internacionales. Muchas mujeres son judicializadas o van presas durante muchos años por haberse realizado un aborto en contextos restrictivos, ¿no? O porque existe la sospecha de que, ¿no? de que se produjo un aborto, de que esa mujer interrumpió un embarazo no deseado, aun cuando haya, muchas veces eso en realidad ha perdido un embarazo, ¿no? Pero no, no ha hecho un aborto voluntario. Y hay mujeres que pasan muchos años presas por ese hecho, algo que... Y cuando hablamos de estos asuntos, Vero, y desde la mirada larga que nos permite la historia, es verdad que aún están vigentes determinadas prácticas, determinados paradigmas, determinadas conductas que encierran explícitamente, implícitamente la mayoría de las veces, y explícitamente muchas otras, desigualdades notorias, ¿verdad? Y es verdad que esto ocurre, lo decías más temprano, en el occidente, en el oriente, y es verdad que está atravesado la lucha también de clases sociales, que hace que
a todo esto, si sos una mujer pobre, seguramente se agravan a muchos de estos aspectos, ¿no es cierto? Bueno, eso puede verse en las estadísticas de empleo y desempleo, por ejemplo. No hay que ir demasiado lejos, ¿no? Eso puede verse en las estadísticas de empleo y desempleo en Uruguay, ¿no? ¿Quiénes son? En Uruguay existe una brecha, y esto está hipermedido, ¿no? Existe una brecha en el acceso de las mujeres a los recursos económicos. En particular, existe una brecha en el acceso de las mujeres al mercado de empleo. Esa brecha se ha ido cerrando. Las mujeres desde los 70 en adelante se han incorporado, y esto no es solo en Uruguay, sino en toda América Latina, se han incorporado de forma masiva al mercado de empleo. Sin embargo, la tasa de actividad femenina respecto a la masculina sigue siendo baja, ¿no? Esto es un problema, ¿no? Porque, limita la autonomía económica de las mujeres, y todo individuo, ¿no? Para ser autónomo necesita recursos económicos, y la forma de acceder a los recursos económicos para la mayoría de los individuos es trabajando, Bueno, ¿no? de todos modos, si lo comparamos con pre-70, la limitación económica todavía era, por supuesto, ¿no? más subrayada. Entonces, esto, ¿no?, ha ido cambiando, claro, ¿no? Esto se ha ido modificando, y claro, si lo comparamos con la década del 50, es evidente que las mujeres han entrado de forma masiva al mercado de empleo. Sin embargo, eso no ha solucionado otra serie de problemas que afectan la autonomía económica de las mujeres, más allá de estar dentro de la población económicamente activa, ¿no? Las tasas de desempleo de las mujeres son sistemáticamente en Uruguay, independientemente de periodos de crisis o periodos de auge de la economía, son más altas que las de los hombres, ¿sí? Y en algunos momentos, como el actual, llegan a ser el doble, ¿sí? Las mujeres son más afectadas por la informalidad, por el trabajo informal, esto es el trabajo desprotegido, el trabajo sin derechos sociales, ¿sí? Eso tiene consecuencias en la vejez de las mujeres, claro, ¿no? Con su jubilación, por ejemplo. En el largo plazo, exacto, ¿no? Las mujeres tienen más problemas también tiene consecuencias en el corto plazo, ¿no? Porque el trabajo desprotegido tiene una... bueno, lo estamos viendo ahora, exacto, ¿no? Una cantidad de problemas asociados. Pero entonces, estos son asuntos estructurales, son asuntos estructurales de las economías capitalistas, pero un asunto estructural de la economía uruguaya, ¿no? Que no ha logrado resolverse, ¿no? Y que es independiente, eso me parece importante, es independiente a cómo está la economía, ¿no? Y en ese contexto justamente yo te quería preguntar, para que reflexionemos, repito, con esa mirada relativamente larga que nos puede prestar la historia, sin embargo, uno tiene la impresión, pero a lo mejor me estoy equivocando, de que en algunos lugares de la Tierra esa inequidad, esa desigualdad, esas injusticias tienden, no me animo a decir a desaparecer, pero a fuertemente reducirse. Bueno, lo que pasa es que hay políticas públicas, ¿no? Hay decisiones que, los gobiernos en algunos lugares, como decís vos, se han dado más o menos, ¿no? Y que logran cerrar estas brechas o reducir estas brechas, ¿no? En realidad, reducir estas brechas, podríamos decir. Pero, esto no ocurre naturalmente, ¿no? Ocurre porque hay intervenciones, ¿no? La política interviene sobre estas, ¿no? Sobre el libre mercado, ¿no? De funcionamiento, ¿no? De funcionamiento de las sociedades entre hombres y mujeres para intentar que las brechas se cierren. Entonces, las políticas, las llamadas políticas de igualdad de género o las llamadas políticas sobre los derechos de las mujeres están centradas, según el tema, ¿no? En intentar reducir estas brechas, ¿no? Y esas políticas, los gobiernos las han adoptado. No todos los gobiernos han adoptado el paquete de políticas de igualdad de género
integra una gran cantidad de asuntos, ¿sí? Algunos que son más difíciles de adoptar y otros más sencillos de adoptar, digamos, ¿no? Aun cuando no quiero sacarle como relevancia al asunto, ¿no? Pero, digamos, hay algunas reformas sobre los derechos de las mujeres que aun cuando han sido objeto de muchas luchas del movimiento de mujeres y del movimiento feminista, han sido más fáciles de implementar que otras. En general, bueno, ya que preguntabas por los derechos económicos y sociales, ¿no? Todas las políticas que tienen que ver con cerrar las brechas en el mercado laboral y que implican muchas veces acciones afirmativas o implican redistribuir recursos o gastar recursos, son difíciles de adoptar, ¿no? Por ejemplo, existe abundante evidencia que muestra, sobre todo para Europa, que son una parte de Europa, en particular los países nórdicos, también algunos países de Europa continental, como Alemania, por ejemplo, que muestran que, hay algunas cosas que se pueden hacer, sí, y que los gobiernos han hecho con éxito para reducir las brechas de hombres y mujeres en el mercado de empleo y por lo tanto reducir estas disparidades en la autonomía económica. Y lo que han mostrado los trabajos que se producen desde la década del 90, y que la evidencia es contundente, es que cuando los gobiernos proveen servicios públicos de cuidados de niños pequeños, ¿no? Esto es, guarderías, ¿no? Servicios de guardería con tiempo extendido, ¿no? Para que las familias puedan ir a trabajar y en particular las mujeres, que son las principales encargadas de cuidar, de hecho, ¿no? Uh-huh. De cuidar a los niños y a las niñas. Bueno, cuando eso ocurre, la tasa de empleo femenina respecto a la masculina, la brecha existente se achica. ¿Sí? Bueno, y es porque claro, porque hay un problema, aquí hay un problema de conciliación de vida laboral con vida familiar, ¿no? Claro. El principal problema que tienen las mujeres para acceder al mercado de empleo, más allá de los mecanismos de discriminación explícita que puedan existir en los empleadores por la presencia de estereotipos, ¿no? Más allá de eso es cómo resolver las tareas de cuidado de niñas y niños dentro de los hogares, ¿sí? De hecho, también podríamos mirar las cifras en Uruguay y en el mundo, ¿no? Que muestran que hay un momento, ¿no? En que las mujeres salen del mercado de empleo o interrumpen su carrera laboral y es cuando tienen hijos. Y cuanto más hijos tienen, este problema se agudiza. Sí. O entran y salen, ¿no? O el trabajo que hacen es part-time. El trabajo part-time también tiene problemas. Pero frente, ¿no?, a esto que estás señalando tú, uh-huh, y que es claro y que cualquiera lo puede advertir, se instala muchas veces por parte de los que explícita o implícitamente no ven con mucho entusiasmo el avance de los derechos ni de las mujeres, o en fin, el argumento biológico, ¿no? Y bueno, ¿y qué querés? Son ustedes las que pueden ser mamás, son ustedes las que tienen, a veces incluso se agrega, esa dicha, y por lo tanto, bueno, sí, te tenés que quedar en tu casa a cuidar el bebito y la bebita, entonces eso, vos no te podés enojar por eso, ni creer que eso debería ser distinto. Está bien, pero lo biológico está separado de ¿no? de la reproducción. Las sociedades tienen que hacerse responsables por la reproducción de sus miembros, ¿no? Las mujeres biológicamente pueden parir porque tienen los órganos reproductivos para eso, es indudable. No me voy a poner a discutir esto, pero el cuidado, ¿no? El cuidado de los miembros de los hogares, ¿no? Más allá del momento de su nacimiento, sí, sí,
digo, no puede recaer únicamente sobre las mujeres, entre otras cosas porque los hijos no son solo de las madres, ¿no? Aunque muchas veces termina siendo eso así. Pero bueno, no son solo los niños los que generan estas, ¿no? Estos problemas de cuidado. Y no quiero decirlo así, no quiero poner a los niños como generando problemas de cuidado, pero digo, que generan estas tensiones sobre quién cuida, ¿no? No solo son los niños, sino son también los adultos mayores, ¿no? Una situación que en Uruguay es cada vez más compleja, porque Uruguay, su matriz demográfica se parece a la de los países desarrollados, con una población muy envejecida, y existen también muy pocos servicios públicos de cuidados para los adultos mayores, ¿no? Entonces, también esta parte, ¿no? Este grupo generacional también tensiona a las familias, y por lo general también son las mujeres las que se encargan de los cuidados de los ancianos o las personas con discapacidad dentro de los hogares. Fernando Pereira, le escuché, lo dice cada tanto, pero bueno, en estos días el presidente del PCNT señalaba algo bien concreto, que es una constatación que alcanza con tener ojos para advertirla, y es que en las salas de espera de los hospitales, de las cárceles, también de las escuelas, aunque en menor medida esto, uno ve fundamentalmente mujeres, ¿no? Son las mamás las que van a llevarle la comida al preso, o sus hermanas o sus novias, ¿no? Sí, además eso se agudiza según nivel socioeconómico, ¿no? En particular, dentro de las mujeres pobres, el porcentaje de las mujeres pobres jefas de hogar con niños a cargo es más grande que entre las mujeres de mayor nivel socioeconómico. Eso agudiza las desigualdades, ¿no? Porque los padres ausentes se dan más entre los pobres que entre los ricos, entonces. Bueno, eso por un lado, pero también hay más dificultades de las mujeres jefas de hogar en esos estratos para poder resolver solas, ¿no?, el cuidado de personas dependientes dentro de las familias. Porque no tienen a quien contratar mientras yo voy a hacer la maestría. Exacto, ¿no? Hay un problema, las mujeres de clase media o de clase media alta pueden, con dificultades aún, pero pueden salir al mercado y comprar estos servicios, ¿no?, en el mercado. Es decir, pagar por educación, pagar por escuelas de tiempo extendido, pagar por pagar cuidadores, ¿no? Bueno, pagar servicio doméstico, ¿no? Que es una de las estrategias que se utiliza en América Latina para ¿no?, hacerse cargo del cuidado de las familias, pagar por servicio doméstico, que también genera otra desigualdad dentro del mercado de empleo, porque el servicio doméstico suele ser trabajo informal, ¿no? Aun cuando en Uruguay se ha avanzado muchísimo en los últimos años en la formalización del trabajo. No, y además porque quien realiza ese trabajo también son mujeres y también tienen hijos. Exacto, ¿no? Entonces, claro, en realidad estos fenómenos se agudizan mucho más en los estratos de menor nivel socioeconómico, ¿no? Sí. Donde, las mujeres no pueden salir a trabajar, o cuando salen del trabajo que consiguen es precario o informal, se emplean en el servicio doméstico, o cuando salen, y tienen niños, chicos, ¿no? ¿Cómo resuelven sus cuidados? Bueno, o dejándoselos a alguien o dejándolos solos, ¿no? Solos en la comunidad, ¿no? Con todo lo que eso, con todos los riesgos que eso implica, ¿no? Entonces, por eso decía que las desigualdades de género se interceptan, ¿no?, con las desigualdades de clase para generar brechas eventualmente más grandes, ¿no?, en algunos grupos de mujeres que en otros. Vamos a una breve pausa, porque al regreso me gustaría que habláramos específicamente de uno de tus centros de estudio, ¿verdad? Que tiene que ver con, y todo esto en la arena política específicamente, donde estamos parados hoy día en Uruguay, y que tantos avances ha habido y que todavía intensos rezagos tenemos, ¿verdad? Antes algunos mensajes llegan. Se dice que tardaría unos 80 años para que la mujer tenga plenos derechos. ¿Cuál es el motivo que permite compartir el poder de la mujer, que lo motiva el miedo a la mujer? ¿Cuál es? Bueno, este es un asunto a propósito de que si la mujer, requiere de más derechos,
y si no tiene iguales derechos es porque hay una estructura, siempre hay, una estructura de poder que los retasea o no los da o no los concede, podríamos, ¿no? Esa estructura de poder obedece a lógicas de carácter estrictamente económico, te hago una mirada más marxista, y es esto es funcionar al sistema por estos paradigmas económicos, o también está atravesado porque como el poder lo tienen los varones, son los varones los que no, voy a groseriar, no quieren dejar de ser presidentes de la República, directores de las empresas, o no quieren quedarse con el nene mientras la mujer va a terminar el liceo, ¿no? Es decir, ¿por dónde pasa eso? ¿Somos los varones los que retaseamos eso que nos pone en peligro si ustedes, las mujeres, adquieren más derechos? ¿Por dónde hay que escarbar para encontrar la pista? Bueno, lo vemos luego de la pausa, y avisá en tu casa que volvés en agosto, ¿no? Porque todo esto lleva un tiempo discutirlo. No. Para que leo algunos más, así no se me enoja la gente. 099-894-987. Buen día. Cuando cumplí 10 años, el mismo día mi madre nos abandonó y me crió mi padre. Nunca me habló mal de mi madre o alguna otra mujer. Nunca se me ocurriría maltratar a una mujer. Falta educación en vez de leyes. Saludo, lo dice Wilder, que bueno, alcanza con escuchar esto para imaginar la fea circunstancia por la que pasó, ¿no? También me veo en la obligación, Wilder, sin minimizar en un gramo lo que estás contando, en un gramo, en un pelito. También quiero decir, Wilder, que lo tuyo responde a un panorama que luce como bastante excepcional. En general son los papás los que se van, los que desaparecen, los que hay que hacer 1.200 trámites para que den la plata a fin de mes, y bueno, y la lista sigue. Buen día. Hay gustos, preferencias, opiniones mucho más que verdades. Florencia Núñez hace débiles versiones de canciones vivas, vigorosas, entusiastas. Igual Malena Muyala, que aburre todo lo que canta. En cambio, Rosanata Day canta con gracia, fuerza y swing. Verdades, no gustos. Verdades no, gustos sí. Lo dice Álvaro, que manda saludos. Verdades no, gustos sí. No sé si alguna vez en el ámbito del arte dijimos. No, yo estoy muy entusiasmado con Florencia, que dice que hace débiles versiones de canciones vivas, vigorosas. No, yo creo que es exactamente lo contrario, pero bueno, ahí estamos los gustos. A Álvaro le gustará más lo de antes, y a mí me gusta más la de ahora. Y además hice una prueba con Florencia, viajando a Punta del Diablo, justamente Rocha, viajando y escuchando, cuando tenés tiempo en la ruta de Tiki Tiki, algunas de las canciones se las hice escuchar que yo las conocía, porque soy más grande que Lorena. Le hice escuchar. Las escuchó y le gustaron esas mismas canciones, le gustaron más con las de ahora. Así que en el fondo es un lindo gesto, ¿no? De que lo bueno de antes puede ser superado ahora, ¿no? Imagínate si lo bueno siempre estuviera antes, nada más. Pero gracias por el comentario, Álvaro. Gracias, de verdad lo digo. A ver, voy rápido. Otro buenos días. ¿Qué opinión te merece la imagen? Mi opinión es que cursamos una generación de cristal. Firma Diego Manuel, que me manda... porque acosan a... ¿Te acordás el Pepe? No sé cómo le conocíamos nosotros. Acusan a Pepe Le Pew de los Looney Tunes de promover la cultura de la violación. ¿Te acordás el zorrillo? No. Que asediaba... El dibujito que asediaba a una gata. Y la asediaba, y la besaba, y era un zorrillo, ¿viste? Entonces la gata no quería saber nada. Y acusan a ese personaje, que no me acuerdo, como de promover la cultura de la violación. Bueno, no he leído nada al respecto. Claro, hay riesgos que tenemos de abordar cosas del pasado con miradas de la hora, ¿no? Claro. Y está esa linda tensión que se ejerce sobre lo anacrónico, ¿no? Que puede resultar. Pero bueno, me parece que todo es merecedor de nuevas miradas, y sobre eso no deberíamos tener pereza. Tengo 73. Mi padre jamás me dio un beso. Me saludaba con la mano estirada. Mirá qué interesante lo que dice, no manda la firma, ¿no? Bueno,
mi hijo va a decir, mi padre nunca dejó de darme besos, y también rezongos. Nos vamos a la pausa, estamos en el 98.7. Estamos conversando con Verónica Pérez, la doctora en ciencia política. Vero, y todos estos asuntos sobre los cuales nos estás hablando, y aún advirtiendo que sobre cada uno de ellos podríamos dedicarle más tiempo y mayor profundidad, y desde la perspectiva política, por casa, ¿dónde está ubicado Uruguay en ese sentido a propósito de normas, leyes, derechos, pero también el ejercicio de la política? La política que es la que después hace las normas, las leyes, ¿no? Y consagra los derechos. Sí. Bueno, en realidad Uruguay en los últimos 15 años tuvo grandes avances en relación a la adopción de una serie de normas que protegen los derechos de las mujeres o extienden los derechos de las mujeres. Sin embargo, digamos, hay ámbitos de más o menos rezago. Un ámbito de rezago es el ámbito político, ¿tá? Por dos cosas. Primero, porque la legislación en el ámbito político para reducir las brechas de género está atrasada respecto a lo que otros países han hecho o están haciendo. Y acá no estoy comparando con países europeos ni con países avanzados, sino con países latinoamericanos. Disculpa que te interrumpa, pero esta información es de último momento y tiene que ver con quien ha ganado la atención por otras razones. Integrante del gobierno, director de la OPP, se encuentra ahora Isaac Alfi internado porque dio COVID positivo, ¿verdad? Y bueno, esta información, cito un tuit que se ha dado a conocer en las últimas horas. El director de OPP, Isaac Alfi, está internado por coronavirus. Esto lo publicó diario El País. Bueno, y hay otros medios que también han confirmado la información. No quería pasar más segundos sin dar cuenta de eso. Volviendo al Uruguay, entonces, en cuanto... Entonces decía que Uruguay está, por un lado, atrasado respecto a la adopción de legislación que otros países, por ejemplo, de América Latina, han adoptado para reducir las brechas de género, y también, y eso tiene repercusión, o sea, eso tiene impactos sobre la composición por sexo de los principales órganos de representación y gobierno. Me refiero tanto electivos como designados, ¿no? Me refiero al Parlamento, a las juntas departamentales, al tercer nivel de gobierno, a los consejos municipales y también al gabinete o a los gabinetes departamentales, de los gobiernos departamentales. Eso se explica. Hay una razón principal que explica esto, que es, si miramos la evidencia comparada, cómo se comportan las tasas de hombres y mujeres integrando cargos electivos, en particular parlamentos o congresos, que es como lo más sencillo de mirar, para lo que existen más indicadores comparados. Si miramos ese indicador, en realidad no encontramos, o es difícil encontrar, países que tengan un buen balance en su composición por sexo de estos órganos y que no hayan adoptado lo que se llama medidas de acción afirmativa, en particular cuotas o, más recientemente, leyes de paridad. Las cuotas o las leyes de paridad son el instrumento de política pública más efectivo para aumentar la presencia de mujeres en estos ámbitos en el corto plazo, aun cuando sus efectos, aun cuando el impacto de estas leyes también es diferencial según cómo se combinan con el resto de los elementos de los sistemas electorales de los países. Aunque hay cosas que se pueden hacer para que estas leyes de paridad, para que las cuotas o la paridad funcionen mejor en función del sistema electoral en el que se inserta. Pero si no están... Por lo general, si no están... las brechas son más grandes, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en Uruguay. En realidad, en Uruguay... es la segunda vez que se usa, en estas elecciones es la segunda vez que se usa una ley de cuotas, ¿ah? La mayoría de los países de América Latina usan leyes de cuotas desde la década del 90, por eso la mayoría de los países de América Latina suelen tener más legisladoras que Uruguay.
Uruguay en ese indicador presenta una posición muy, muy rezagada, ¿sí? Rezagada incluso desde la línea histórica. Rezagada desde... o sea, empezó mucho después Uruguay. Rezagada desde la década del 90, ¿no? En realidad en la década del 90 la presencia de legisladoras en América Latina comienza a aumentar sistemáticamente y eso tuvo como su consolidación en los 2000, cuando muchos parlamentos alcanzan tasas de presencia de mujeres cercanas al 40%. O superiores, ¿no? Como el caso de Bolivia, que tiene un parlamento paritario, o el caso de México. Uruguay, en Uruguay la presencia de mujeres legisladoras en la actualidad es la más alta de la historia, ¿sí? Sin embargo está en el entorno del 20%, ¿no? 20 y algo por ciento para ambas cámaras, y eso es bajo comparado con otros países, ¿no? Ya sé que no lo tenés por qué saber, pero seguramente es mucho más bajo que en, qué sé yo, Bélgica, por decir algo. Bueno, es que en realidad no lo sé de memoria, pero hay esto es un indicador que se consulta muy fácilmente. Hay un ranking que se llama Clasificación Mundial de Mujeres en los Parlamentos, que elabora la Unión Interparlamentaria, y que donde se puede consultar el porcentaje de mujeres en las cámaras bajas o únicas. Y estoy segura que Bélgica ocupa uno de los primeros lugares, entre otras cosas porque los países europeos, en particular los nórdicos, usan leyes, no leyes de cuotas, pero sí los partidos han incorporado desde la década del 70 de forma voluntaria la cuotificación a sus listas, y eso y desde luego la paridad, y eso se ha convertido en una costumbre. Entonces los países nórdicos hasta hace algunos años eran los países que estaban a la cabeza del ranking, ahora están un poco más abajo, también otros países de Europa. De todas formas, si miramos ese ranking, ¿sí? Van a aparecer cosas raras, ¿no? O sea, que nos pueden parecer raras. Por ejemplo, Ruanda. Ruanda creo que está a la cabeza del ranking y me parece que hay un 60% de mujeres en su parlamento. Ruanda es una sociedad muy pobre, ¿no? Donde no deberíamos esperar esos indicadores. Eso se explica, la posición de Ruanda se explica por dos razones. Primero, porque por la guerra civil, ¿no? Que vivió el país y que diezmó a la población masculina. Eso hizo que las mujeres tuvieran que salir a ocupar lugares que los hombres dejaban porque morían. Y a la misma vez hubo un proceso, a la misma vez que esto ocurría, que las mujeres accedían a distintos cargos que iban quedando libres, por razones trágicas, se adoptaban una serie de leyes que buscaban achicar las brechas entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos, y una de las cosas que hace Ruanda es adoptar lo que se llama escaños reservados. ¿Sí? Los escaños reservados es una de las medidas de acción afirmativa. En general no se usa para mujeres, sino para minorías étnicas, pero Ruanda lo usa para mujeres, que lo que hace es reservar algunas circunscripciones, ¿no? Algunas bancas en las que solo se pueden elegir mujeres, ¿no? Eso garantiza que si se reservan 20%, ¿no? de bancas, entonces va a haber un 20% de mujeres. Si se reserva un 50%, va a haber un 50% de mujeres. O más, ¿no? Pero en todo caso, Ruanda está muy, muy atravesada por esa peripecia histórica. El caso de Ruanda es bastante particular, ¿no? Porque por estas características que decía, pero en general, si miramos los países que están en las primeras posiciones de esa tabla, en realidad lo que vemos es una historia de las últimas décadas sistemática de adopción, de implementación de políticas para reducir las brechas entre hombres y mujeres en ámbitos políticos. ¿Y Uruguay con relación al barrio, a la región? Lo que pasa es que Uruguay adopta la ley una ley de cuotas tarde, ¿no? La aprueba en el 2009 y la implementa por primera vez en el 2014, cuando la mayoría de los países de América Latina ya lo habían hecho. Entonces, y además, en la actualidad, cerca de la mitad de los países de América del Sur han adoptado leyes de paridad, ¿no?
Por ejemplo, Argentina adoptó una ley de paridad en el 2018. Pero para el Congreso, digamos. Para el Congreso de la Nación. O sea, paridad para que lo entienda todo el mundo, igual número de varones y de mujeres. La paridad y las cuotas no implica igual número de varones y de mujeres en el cuerpo electo, ¿no? Efectivamente, sino que se aplica a las listas, ¿no? Entonces, la paridad implica igual número de hombres y de mujeres en las listas, y en particular lo que implica es una secuencia y una alternancia, ¿no? Es decir, que no pueden haber dos mujeres juntas o dos hombres juntos, ¿no? Sino que deberían alternarse en los lugares de la lista hombres y mujeres de forma consecutiva. Eso tiene impacto sobre la composición de los congresos, ¿no? De las asambleas legislativas, tiene impactos más o menos contundentes. En particular en Bolivia la paridad ha tenido un impacto muy significativo, y bueno, y en Argentina también, ¿no? Donde Argentina lo que pasa que tiene una tradición muy larga de uso de ley de cuotas. Entonces, desde ya hace varias legislaturas el porcentaje de mujeres legisladoras en Argentina supera el 40%. ¿Y a qué lógica se debe que Uruguay presente con relación a estos temas tan sostenidos retrasos? Porque no, lo presenta, ¿no? Sí. Cuando Uruguay ha sido, a propósito de derechos y derechos no consagrados aún por otras naciones como un país, y eso es bastante objetivo, más bien en la vanguardia de estos nuevos derechos, ¿no? Bueno, lo que pasa con la adopción de una ley de cuotas, lo que pasó y lo que pasa con la adopción de una ley de paridad, que aún parece bastante lejana en Uruguay, se intentó en la legislatura pasada, pero ese proyecto no llegó a pasar de la comisión en la que estaba siendo estudiado. Uruguay tiene unas características ahí que es parte de su diseño institucional que lo distingue del resto de los países, y que hace que sea más difícil adoptar una ley de este tipo, que es que tanto una ley de cuotas como una ley de paridad se considera que modifica una ley electoral. Y para modificar leyes electorales en Uruguay se requieren una mayoría especial, ¿no? De mayorías especiales de las cámaras, 2/3. Entonces, los partidos no han podido ponerse de acuerdo. Esto implica, 2/3 implica que no alcanza con un partido solo, ¿no? Sino que deben buscarse, dada la composición de nuestro sistema de partidos, deben buscarse acuerdos multipartidarios. En el caso de la ley de cuotas, eso llevó mucho tiempo, ¿no? Conseguir un acuerdo multipartidario llevó más de una legislatura, hasta que se consiguió, ¿no? Los 2/3 con una ley de cuotas que era un poco rara, ¿no? Porque decía que solo se iba a aplicar por única vez, y después, bueno, se votó otra ley de cuotas. Pero cuando se votó esta segunda ley de cuotas, la intención de la bancada bicameral femenina en ese momento era aprobar una ley de paridad, pero no hubo acuerdo, ¿no? Entre los partidos, en particular entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, cuyas posiciones estaban como más lejanas a una ley de este tipo, ¿no? En el Frente Amplio las posiciones eran más cercanas, porque en realidad el Frente Amplio ya había adoptado, ¿no? O en ese momento ya estaba en el camino de adopción de una medida interna para promover la paridad, y de hecho en estas elecciones pasadas, el Frente Amplio fue el único partido que utilizó la paridad de forma voluntaria en sus listas, en todas sus listas. Y eso tuvo un efecto bastante importante en el aumento de la cantidad de mujeres en relación a su bancada. O sea que fue más allá de lo que la ley le obliga. Fue más allá de la ley de cuotas, sí. Un análisis de las listas electorales del Frente Amplio muestra que estaban efectivamente compuestas por 50% de hombres y 50% de mujeres, aun cuando las mujeres encabezaban en una proporción pequeña, ¿no? Pero sí era bastante, el análisis de las listas muestra que las mujeres ocupando segundos lugares, la proporción era muy significativa, ¿no? Alcanzaba el 50% de las listas, porque obviamente la paridad se usó, ¿no? Y vos señalaste que nunca tanto como ahora el Parlamento nuestro tiene participación femenina, ¿no? Es sí. La más alta de su historia, superando incluso
la administración anterior, que ya en la que empezó a funcionar por primera vez la ley de cuotas, pero fue un tanto trampeada por momentos. No sé si también en esta elección, pero a ver... ¿No ocurrió menos en todo caso en esta elección? Bueno, en realidad... Capaz que lo que hubo fue como casos, ¿no? En la elección pasada, como casos de alta visibilidad. Pero mujeres repitiéndose, ¿no? En lugares de las listas es una práctica en Uruguay. Como también hombres repitiéndose, mujeres, ¿no? En diferentes listas. El problema es cuando las mujeres son electas, ¿no? por dos lugares y deben renunciar a uno porque dos lugares no pueden ocupar y entra es un hombre. Yo decía, pero acá no quisiera que se... Pero la ley, perdón, ¿dice algo al respecto? No, la ley no dice nada respecto a las suplencias y eso fue un punto que intentó negociarse cuando se votó esta segunda ley de cuotas y que tampoco hubo acuerdo sobre eso. Es decir, que la ley uruguaya mejoraría si se regularan las suplencias como se ha hecho en muchos países de América Latina, por ejemplo en Argentina, ¿no? Donde las mujeres cuando son sustituidas, cuando queda un cargo vacante de una mujer legisladora, es sustituida por otra legisladora, no así un hombre, ¿no? Que puede ser sustituido también por una mujer. Pero lo que quería que quedara claro es que yo decía que nunca hubo tantas mujeres legisladoras como en esta legislatura. Sin embargo, el momento en el que creció, cuando se produjo un salto fue en la legislatura pasada, ¿no? Claro. En esta legislatura se aumenta las mujeres, la presencia de mujeres aumenta marginalmente respecto a la legislatura pasada, cuando se usó por primera vez la ley de cuotas. El salto fue la administración anterior, digamos. En particular en el Senado, porque el Senado es la Cámara que por sus características permite que la cuota funcione mejor porque tiene menos fragmentación, es una circunscripción nacional. A pesar que la senadora Bianchi, en la administración anterior, que había sido electa en Cámara Baja y en Cámara Alta, renunció al Senado, ¿no? Y aún así el salto se dio en el Senado, ¿no? Sí, eso había... Bueno, si en realidad si Bianchi hubiese elegido el cargo en el Senado, la proporción de mujeres hubiese sido mayor. Creo que se eligieron 8 en aquella vez y se hubiesen elegido 9. Pero fíjate que antes de la ley de cuotas nunca habían sido electas más de 4 mujeres a la vez. Entonces ¿no? se multiplicó el número con la ley de cuotas. Y para terminar por hoy, Verónica, y desde ese lugar, no sé si Uruguay todavía tiene tanto tiempo, por lo que acabas de contar, como para poder evaluarlo, pero se puede decir que los congresos, los parlamentos con más mujeres provoca ¿qué cosas? Es decir, legislación que esté más sensible, más atenta a la desigualdad de las mujeres, miradas políticas culturales nuevas acerca de viejos temas o viejos episodios que hacen que también la política se vuelva distinta y más creativa por ese lado. Es decir, ¿qué rasgos novedosos surgen? Lo primero que provoca, y creo que es en lo que debería, y la paridad no busca más que esto que voy a decir, es que las mujeres efectivamente lleguen a lugares de representación y gobierno, y por lo tanto que se realice, que en los hechos se realice que se realice el derecho que todo ciudadano tiene de ser electo, ¿no? De elegir y ser electo. Entonces, la cuota lo que viene a hacer es como a trabajar, a impactar sobre un aspecto del derecho de ciudadanía política que tienen todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, si hay un problema, que es que si las mujeres no acceden a cargos de decisión política, aún teniendo los derechos de ciudadanía formales, entonces significa que hay algo que no está funcionando, ¿no? Adecuadamente bien. Entonces, en realidad la cuota y la paridad solo buscan equidad en la representación, en el acceso a cargos políticos, que es un derecho con el que cuentan todos los ciudadanos, ¿no? Después, ¿qué hacen? ¿Qué promueven? ¿Qué temas promueven? ¿Y qué temas no promueven? Bueno, y eso eventualmente que haya parlamentos
que haya parlamentos equitativos, ¿no? En temas de género también podríamos decir, bueno, tiene consecuencias positivas para la visibilidad pública de las mujeres, la visibilidad de su liderazgo, eventualmente incentiva liderazgo femenino, qué sé yo, ¿no? Ahora, ¿qué hacen las mujeres? Si las mujeres promueven temas progresistas, promueven temas de las mujeres, ¿no? Eso es otra discusión sobre la que existe debate, y es algo que no busca ni la cuota ni la paridad, ¿no? De hecho, hay mujeres que promueven los temas de las mujeres y otras que no les interesa, ¿no? Pero no es ese el objetivo de estas políticas públicas, sino que el objetivo es simplemente hacer justicia. Si no estuviéramos atravesados por la emergencia sanitaria, hoy habría una movilización, marcha multitudinaria, como ya estamos acostumbrados, y muy probablemente tú formarías parte de ella, ¿no? Sí, claro, siempre voy. Y hoy de tarde voy a ir a algún punto de concentración, posiblemente en el barrio. Porque hay múltiples puntos de concentración en los barrios. Hoy publica El País que en el gobierno hay preocupación por marchas convocadas para hoy debido a la pandemia. Desde la perspectiva la movilización, pero atravesada por la emergencia sanitaria, ¿qué dirías vos acerca de esa presunta preocupación? La Intersocial Feminista tomó medidas para esto, ¿no? De hecho, como vos decías, se suspendió la marcha multitudinaria que suele haber en 18 de julio. En Uruguay no existen medidas tomadas por el gobierno para restringir la movilidad en esta, más allá de esta ley que se votó. En realidad no existe ninguna medida del gobierno para restringir las movilizaciones, ¿no? Por lo tanto, es un derecho de los ciudadanos, y que en la medida en que el gobierno no dice nada, eso va a ocurrir, ¿no? Por otro lado, esto es un debate, y hay un poco, ¿no? Es un poco peligroso las posiciones respecto a que algunos gobiernos han adoptado respecto a la pandemia y a la suspensión de las libertades civiles. ¿No? Eso tiene consecuencias, la suspensión de las movilizaciones, que en Uruguay no se ha hecho, ¿no? Pero tiene consecuencias sobre el funcionamiento de las democracias, porque las democracias son también son derechos políticos y derechos civiles, ¿no? Las personas se manifiestan y expresan sus opiniones respecto a diversos temas. Pero bueno, han habido otras movilizaciones en los últimos meses en Uruguay, y creo que se suma con unas características bastante diferentes, porque en realidad esa concentración tan importante de personas en 18 de julio no va a ocurrir, ¿no? Bien, gracias Verónica por el tiempo, y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Gracias a vos. La doctora en Ciencia Política, investigadora y docente Verónica Pérez nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.